Padre Celestial, para alabarlo, para celebrarlo, en un santo día como este. Faltan pocos días para que todo esto termine y creo que debiéramos estar muy agradecidos porque el Señor todavía nos concede un poquito de paz, un poquito de tranquilidad, en tanto utilizamos este tiempo para prepararnos. Quisiera leer en la santa palabra del Señor, en el Salmo 37, del 3 en adelante, Salmos 37, 3, dice la palabra del Señor así: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás en la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. Espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. No te alteres por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan y saben esperar en Jehová, ellos heredarán la tierra. Vamos a cantar el himno número 13 del himnario nuestro. Tenemos muchas razones para estar agradecidos a nuestro Padre Celestial y para poder estar juntos en esta mañana. No era mi intención
hasta casi a medianoche de anoche tener esta reunión. Pero por la tarde, ya bastante entrada la tarde, empecé a recibir algunas llamadas de personas que me decían que ¿por qué no tenemos un culto nosotros? Porque algunas iglesias no están abiertas, otras tienen la autorización de abrir, pero es necesario tener un proceso de sanitización muy caro y no lo están haciendo. Y en otros lugares el repunte del COVID-19 está creciendo en una forma alarmante, peligrosa, y entonces en algunos estados del país y en otros países se está declarando cuarentena otra vez a partir de esta semana. Y bueno, hubiera anunciado esto desde el miércoles, quizás hubiera sido diferente, pero lamento, gracias por aquellos que se han unido con nosotros y gracias por aquellos que están orando por esto. La verdad es que nosotros tenemos actividades ya en nuestra iglesia está abierta y tenemos responsabilidades que cumplir, pero creo que donde manda capitán no manda marinero. Y si el Señor dice levántate y háblale a mi pueblo, creo que es necesario hacerlo. Muy bien, vamos a cantar el himno número 75, por favor. Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, seremos dados con santa unción. Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Si oramos. Te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias por el privilegio de estar delante de ti. Señor, ayúdanos a ser sabios para manejar estos pocos días que nos quedan por delante, para traer sabiduría, no solamente para saber qué hacer aquí, sino para traer sabiduría celestial que nos ayuden a comprender qué cosa es lo que esperas de nosotros, qué cosa es lo que demandas de nosotros, qué cosa es lo que necesitas que hagamos en este momento para que tu gloria se manifieste a todo el mundo y todavía algunos por la sangre de Jesús puedan ser redimidos y ser traídos a la gran mesa de la cena de las bodas del Cordero. Ten misericordia, te ruego una bendición muy especial
para todos mis hermanos donde quiera que estén, los que están en los templos, los que no están en los templos, los que están en casa, los que están enfermos, los que están asustados, los que están agobiados por cualquier circunstancia. Por favor, Señor, permite que en esta mañana tu presencia pueda traerles paz, seguridad, protección y aquello que urgentemente necesitan. Gracias por darnos la oportunidad de estar juntos. Lo agradecemos de corazón en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Esperar y esperar con paciencia es una de las cosas más difíciles para el ser humano. Leía una historia hace mucho tiempo de que un gran hombre de Estados Unidos fue invitado a África, a un campo misionero, para ver los avances de la misión en aquellos terrenos tan difíciles en aquella época. Y el hombre, pues, voló de aquí a Londres, Francia, y de allí a África. Del aeropuerto lo vinieron a recoger en una camioneta desvencijada. Tardó muchas horas en llegar y finalmente llegó a la misión. El cuarto no era como los de Estados Unidos, de un hotel de 5 estrellas. Se veía humedad por todas partes. Se veía como que cuando llovía por algunos lados se pasaba el agua. No olía tan bonito. Y sintió la cama un poquito dura. Y de repente le llamó la atención un espejo, no grande, chiquito. Pero debajo del espejo decía: Señor, dame paciencia. Y había un punto, y entonces un signo de admiración que abría y decía: pero dámela ahora. Y el pastor se rió porque obviamente estaba puesta esa nota con toda la intención de explicar la realidad de ese ambiente, de esa circunstancia, de ese instante. Dame paciencia, Señor, dame paciencia. Pero dámela ahora, ahora mismo. Déjame decirte que esperar con paciencia es una de las dificultades más graves que como seres humanos tenemos. Había un niño de unos 4, 5 años más o menos, y que una de las cosas favoritas de su corazón era esperar a su papi, que venía del trabajo allá como a las 4 de la tarde, 4:30. Y entonces cuando su papi llegaba, lo sentaba en la sala y rápidamente, y una vez sentado, él corría y traía el periódico y se lo abría delante de él. Papi, 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 por favor, léeme aquí. Resulta que en el centro del periódico estaban caricaturas de niños. Y entonces al niño le encantaba que su papi le leyeran las caricaturas. Y el padre lo hacía con mucho gusto. Y un día, otro día, 3 días, 4 días, y todos los días de la semana,
el niño esperaba con ansiedad el momento en que su papi llegara para que él le leyera las caricaturas. Pero a veces el papá tenía exceso de trabajo, abundante trabajo en la oficina, y tardaba en llegar, y a veces no llegaba hasta las 6, 7, ya justo a la hora de la cena, y ya no había tiempo para poder leer las caricaturas. Pero este niño tenía un hermanito como de 11 o 12 años, y cuando el papá no llegaba, entonces veía que el tiempo pasaba, el tiempo pasaba, el tiempo pasaba y no llegaba. Y entonces empezaba a pedirle a su hermanito de favor que le leyera las caricaturas. Y el hermanito mayor a veces lo hacía de buena gana, pero a veces él también tenía sus tareas, tenía sus quehaceres, y entonces no lo hacía tan de buenas ganas. Pero lo hacía. Y si no lo hacía, el niño gritaba, mami, mira, fulanito no quiere leerme las caricaturas. Así que el niño leía las caricaturas para él. Pero un día, el hermanito mayor estaba hasta aquí del fastidio de su hermano menor que le pedía que le leyera las caricaturas. Y resulta que, fastidiado, le dijo, ya, me tienes hasta aquí con eso de leer las caricaturas. No sé qué chiste le hayas. Ojalá que ya vayas a la escuela, para que cuando vayas a la escuela, tú mismo, por ti mismo, leas las caricaturas. Y eso se lo repitió una vez. Cuando vayas a la escuela, tú vas a poder leer las caricaturas por ti mismo. Y el niño se quedaba todo triste y esperaba que su hermanito mayor le leyera las caricaturas. No entendía mucho eso de ir a la escuela, porque pues él tenía 4 y medio, 5 años o más que eso. Pero ese era el reproche. Cuando vayas a la escuela, tú solito, por ti mismo, vas a leer las caricaturas. Cuando tuvo 6 años, más o menos, se anunció que el niño iría finalmente a la escuela. No había kinder, era una época allá muy atrás. Y entonces el muchachito estaba muy emocionado, muy feliz. Esa mañana se levantó, yo creo que antes de las 5 de la mañana, y fue a jalarle las cobijas a sus papás para que se levantara y lo llevaran a la escuela. ¡Hey, tranquilo, duérmete un rato más! Todavía falta, eso es hasta las 8. Y el niño estaba desesperado. Finalmente, antes de las 8, lo llevaron a la escuela. Le habían comprado una mochilita, cuadernos, una caja de colores, un juego geométrico, un sacapuntas y otras cositas por ahí. Lápices, plumas, cositas. Pero ustedes saben que el primer día de clases, lo menos que hay son clases. Porque el maestro le da la bienvenida a los niños, explica los deberes de él, los deberes de los niños, el programa de la semana o del día, de la semana y del mes y del año. Y están en eso cuando suena la campana para ir al recreo, salen a jugar. Y entonces después de media hora, 40 minutos de recreo entran y siguen las indicaciones, van a algún lugarcito por ahí de la escuela para aprender qué hay allí, cómo deben comportarse en la cancha, cómo deben de comportarse en el área de laboratorio, cómo deben actuar. Y entonces regresan otra vez al salón para seguir con las mismas indicaciones. Y allá como a las 12 y media suena la campana y la maestra dice, bueno, nos vemos mañana, están despedidos, váyanse con cuidado.
Y el niño agarra su mochila, sus cositas, las guarda todas y sale disparado a la puerta. Y ahí está su mami esperándole. Y mami, ya vámonos a la casa. Y llegando a la casa, agarra su mochila, la tira sobre la cama, se quita la ropa, se quita el uniforme, se pone una ropa cómoda y entonces no van a creer qué hace. Va a la sala, agarra el periódico, se sienta en el sillón donde acostumbra sentar a su papá y así como todo un señor, agarra el periódico, lo extiende para leer el periódico. Y se le queda mirando el periódico de arriba abajo, de un lado al otro. Y no entiende nada. Y entonces pega un grito como si le hubiera picado una avispa. Y viene la mamá desesperada corriendo. Mi niño, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi hermano me engañó. ¿Cómo que te engañó? ¿Pero por qué te engañó tu hermano? Porque él me dijo que cuando yo fuera a la escuela yo iba a poder leer solo las caricaturas y no puedo leerlas. Querido, a veces nosotros queremos que pasen las cosas a velocidad. Vivimos en una época de la cocina rápida, de la comida rápida, de los servicios rápidos, de los casamientos por internet, de los carros por internet, de los detalles por internet, de los viajes por internet, donde queremos que las cosas se hagan rápidas. Escucha, una de las primeras lecciones que el niño tiene que aprender en la vida es paciencia, a esperar con paciencia. Y eso hay que enseñarle al niño cuando es niño. Si un niño no está en la capacidad de aprender a esperar con paciencia, ese niño no conseguirá madurez nunca, ni estará capacitado para aprender otras cosas. ¿Sabes qué? Una persona que no aprende paciencia en la vida, nunca aprenderá nada en la vida. Como el niño del periódico, toma paciencia aprender a leer. Toma paciencia aprender a deletrear. Mi padre era maestro en México para el gobierno federal. Y mi padre tenía una letra extraordinaria, una belleza de letra. Me acuerdo de una maestra en Montemorelos también, la maestra Mara Noriega, que tenía una letra maravillosísima, increíble. Bueno, mi padre escribía increíble. Y entonces yo le dije a mi padre que me enseñara a escribir y yo empecé a escribir. Pero yo escribía unos garabatos, unas chuecuras tan terribles y que yo le pedí a mi papá que me enseñara. Y entonces yo quería que me pusiera palabras, por ejemplo, amor, corazón, y escribirlas entre las dos líneas del cuaderno. Pero mi papá no me puso letras ni palabras. ¿Saben qué me puso? Me puso a hacer rueditas. Y entonces tenía yo que hacer una rueda, otra rueda, otra rueda, otra rueda dentro de las líneas. Pero yo no quería eso, yo quería escribir. Y entonces, ¿y cuántas
¿Cuánto hago de rueditas? ¿La mitad del renglón o el renglón completo? No, mijo. Vas a hacer una página, 2 páginas, todo hasta abajo, 3 páginas, 4 páginas, 5 páginas, 6 páginas, quizás un cuaderno entero, hasta que aprendas a hacer las bolitas redonditas y que no se salgan de las 2 líneas, porque si se salen de las 2 líneas, nunca podrás escribir como dices tú que quieres aprender como yo escribo. Hermanos, aprender a leer, aprender a escribir, se necesita tiempo. Pero escucha, pero aprender a desarrollar un carácter se necesita más tiempo. ¿Me estás escuchando? La gente quiere las cosas así. Algunos piensan que se van a salvar con el horrible carácter que tienen porque anoche fueron a un culto, a un programa lindo, y el pastor los llamó al frente y les dijo: ¿cuántos de ustedes quieren tener el carácter de Jesús? ¡Amén! ¿Cuántos de verdad lo quieren tener ahora? ¡Amén! Vengan adelante, yo voy a orar por ustedes. Y la gente pasa adelante. Y entonces allí el predicador los mira de frente y dice: ¿de veras quieren tener un carácter como el de Jesús? No es fácil, pero si ustedes lo quieren, lo que más desea el Señor es darles un carácter como el de Él. Vamos a orar. Si tienes que confesar alguna cosa, hazlo ahora. Cualquier cosa que pudiera impedir o estorbar un carácter como el de Jesús, hazlo ahora. Y cuando termina el programa, la reunión, la oración, nosotros vamos a casa pensando que ya tenemos un carácter como el de Jesús. Pero Satanás se encarga de demostrarte que esa clase no está aprendida todavía. Todavía no. Tu esposa se encarga de hacerte recordar que un carácter no cambia de la noche a la mañana, que tener un carácter como el de Jesús lleva tiempo, tener un carácter como el de Enoc lleva tiempo. Y si tú no tienes esto en la mente, solo los que tengan un carácter como el de Cristo Jesús van a recibir el sello ¿cómo se llama? El sello del Dios vivo. Los que no tengan un carácter como Él, los que no sean justos, limpios, puros como Él, no tengan un carácter como Él, no lo podrán tener. Por esa razón es que necesitamos empezar a trabajar en formar un carácter, pero eso lleva tiempo. Y así como mi papá me ponía a hacer rueditas, ponte a practicar las rueditas de un corazón sano, noble, bueno como el de Jesús, hasta que las rueditas te salgan como las rueditas de las lágrimas, del amor y la paciencia de Cristo Jesús. Lo necesitamos. Te voy a decir por qué. Si tu niño, si tu hijo no aprende a desarrollar el proceso de un carácter gestado, formado con un proceso de espera paciente, tu niño nunca será un hombre maduro. Nunca, nunca, nunca. Y tú conoces a nuestros hijos, algunos de ellos son gritones, altaneros, majaderos, groseros, insolentes,
quieren las cosas inmediatamente. Y si no haces lo que ellos dicen, dejan la mesa y tiran la comida, como que si nosotros estamos obligados a darles de comer, a traer comida. ¿Sabes por qué? Porque no son maduros. Madurar. Una manzana en el árbol, desde que brota la flor hasta que se gesta la primera bolita y entonces se forma la manzana y madura, le lleva tiempo, mucho tiempo, para que una manzana pueda ser rica, deliciosa, dulce, hermosa, necesita tiempo. Y para que tú tengas un carácter como una manzana del Edén semejante a Cristo Jesús, tú necesitas tiempo con Él. Yo recuerdo que muchos padres cuando yo era un niño sacaron a sus niños de la escuela porque no aprendían. No aprendieron en la primera semana, no aprendieron en la segunda semana. Este chamaco es un burro. Este no nació para aprender, este no nació para la escuela, este nació para los ladrillos, para la pala, para el machete. Y se lo llevan al campo. Porque esos pobres padres no entendían que aprender a leer, a escribir, a dominar las tablas de multiplicar, de sumar, de restar, de dividir, requieren tiempo. Formar un carácter requiere tiempo. Conseguir madurez requiere paciencia. Es un proceso lento. No lo conseguimos en un instante. Y a mí particularmente me gusta que el Señor haya arreglado las cosas de esta manera. Yo recuerdo que cuando era niño, me gustaba ver a mi papá rasurarse con su maquinita, se echaba jabón y entonces se rasuraba. Y yo empecé a practicar, pero yo no tenía pelo. Y creo que no me salió hasta hoy, mira. No tengo nada. Yo creo que por desesperarme a que se hiciera rápido, el Señor no me puso bigote ni barba. Algunos muchachos que tienen bigotes y barba se ven tan hermosos. Y hay algunos niños que quisieran tener bigote y barba ya, a los 6 años, a los 8 años, y ya piden comprar, o se compran una máquina de rasurar, o se esconde una del papá por ahí, para rasurarse por ahí, por un pelito malsano que le salió por allí. Hermano, todo tiene un proceso, todo tiene un proceso. Quisiera que leyéramos en el libro de Santiago un versículo que se encuentra en el capítulo 1 de Santiago, que dice así, 1:4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y voy a leer lo que sigue para arriba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Por lo tanto, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos, ¿por qué? Porque las pruebas de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia, que es una virtud del Espíritu Santo, es un regalo del Espíritu Santo, no se consigue inmediatamente, no es así. Necesitamos
tener paciencia. Con frecuencia los adultos somos muy impacientes, y cuando un adulto es impaciente, normalmente es gritón o gritona. Y Abraham se cansó de esperar el hijo prometido y se metió con Agar. Y en lugar de que llegara el hijo de la promesa, llegó Ismael. Moisés se impacientó porque no tenía idea cómo salvar y liberar al pueblo de Israel. Y en lugar de buscar el auxilio de Dios, mató a un hombre en su impaciencia. A veces nosotros, en nuestra desesperada impaciencia, no sabemos esperar. Y yo te estoy hablando de esto porque en estos días, queridos, como nunca antes en la vida, necesitamos paciencia, 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 pero necesitamos aprender a esperar, a esperar. Quisiera que pudiéramos leer en el libro de Salmos, en el capítulo 38. Quisiera leer algunas notas. Este David era un muchacho extraordinario. Fíjate bien. Samuel lo ungió como rey de Israel. Y pues la familia, el papá, la mamá especialmente, estaba ansiosísima de que su muchacho fuera rey de Israel. Y los hermanos mayores al principio estaban celosos, pero cuando finalmente se dieron cuenta que el privilegio del rey estaba en la casa, bueno, se sentían orgullosos, se sentían envanecidos de que en la familia de Elí, de José, hubiera un rey allí. Y querían que fuera ya. Pero ese no era el plan de Dios. David tuvo que esperar, tuvo que padecer, tuvo que sufrir y a veces tuvo que llorar. Pero gracias a las pruebas, a las dificultades, a los sufrimientos del muchacho David, nosotros tenemos el Salmo 23, el Salmo 91, tenemos el Salmo 121, tenemos el Salmo 27, el Salmo 1. Qué hermoso que gracias a las dificultades que Dios le puso al proceso de espera de David, nosotros podemos en nuestros momentos de dolor y de tristeza leer el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Prepararás mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite. Ustedes no tienen una idea. Te voy a decir que cuando yo era un pastor joven, me gustaba mucho la psicología, la psiquiatría. Tuve un maestro que influyó muchísimo en mí. Posiblemente voy a mencionar el nombre, a don José Ángel Fuentes, un maestro chileno. Influyó mucho en mí, y yo recuerdo que leía un pequeño librito que se llamaba La Psiquiatría de Dios, y ese librito aconseja que si tú quieres tener liberación del estrés, de la frustración, de la desesperación, de la confusión, del dolor, de la incertidumbre, repite el Salmo 23 3 veces al día, antes de cada comida. Sí, antes de cada comida. Así como una pastilla antes de cada comida, te la tomas, o después de cada comida la pastilla, pero la recomendación era que el leer o repetir
o memorizar el Salmo 23 antes de cada comida, 3 veces al día, por lo menos por 15 días, y no lo van a creer. Yo era un pastorcito de 24 años, 23, 25, 26 años, y por la gracia de Dios, déjame usar la palabra así, el Señor curó a través de este pobrecito pastorcito a muchísima gente, porque el proceso por el cual David aprendió a depender de Dios y a deleitarse en la ley de Dios fue a través de la paciencia, de la espera. Querido, yo quisiera decirte que agarres a tu niña, que agarres a tu niño y le enseñes a esperar, a esperar, a esperar, con paciencia, no con remedios, no enojado. Porque si tú esperas con paciencia, pero como una obligación, entonces tú nunca tendrás el carácter de Cristo Jesús. La idea es aprender a esperar. Yo iba a leerte un versículo que se encuentra en Salmos 18, que dice así, 18, versículo 30 al 32, que dice, en cuanto a Dios, fíjate qué lección quiere darnos nuestro amado Señor. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, ese camino de entrenamiento, de perfecta paciencia, de paciencia en ese proceso de espera humilde y silenciosa. Dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo a todos los que en él esperan. Querido, cuando tú esperas con paciencia, con humildad delante del Señor, la palabra de Dios se afirma como en un crisol que se funde profundamente, y además esa paciencia se inyecta dentro de ti, dice aquí, como un escudo a todos los que esperan en él. Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza. No importa cuántos ejércitos vengan contra ti, la paciencia inyectada por el Espíritu Santo a tu corazón va a acrisolar un carácter como el de Jesús, que cuando vino la turba encabezada por Judas al Getsemaní, él no dijo, vamos a huir, le dijo a sus discípulos, que ellos tenían muchas ganas de huir. O saquen sus armas, vamos a pelear. O vean lo que yo voy a hacer ahora. Vean, voy a mandar que descienda un rayo del cielo. O voy a mandar que baje una legión de ángeles del cielo, y para que vean lo que vamos a hacer ahora. No. Él esperó con paciencia el proceso del Cordero que había de quitar el pecado del mundo. Él había aprendido a deletrear el plan de salvación en su mente y corazón con paciencia, con un esmero especial en ese proceso de espera, nada fácil. Todas las mañanas que iba a orar al monte de los Olivos, todas las noches que descendía del monte de los Olivos, desde allá veía el monte del Calvario. Pero no hacía un escándalo, no hacía un griterío, no desesperaba, sino simplemente aguardaba con paciencia el momento. Paciencia, paciencia, paciencia. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, porque
En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo a todos los que esperan en él. Querido, paciencia. Paciencia, uno de mis maestros de paciencia. Y yo quiero decirte que cuando yo era joven era muy impaciente. Pero le pedí al Señor que me ayudara a tener paciencia. ¿No te gustaría ser un maestro de paciencia en tu casa? Como Job, como Enoc, como Noé. Voy a decirte algo. Empieza a tomar clases de paciencia. Porque de la escuela de la paciencia nunca nos graduamos. ¿Escuchaste lo que acabo de decir yo, Mari? ¿Qué cosa dije? Que de la escuela de la paciencia nunca nos graduamos. ¿Qué quiere decir eso? Que la paciencia es algo que toda la vida debemos ejercer y estar No. aprendiendo. Sí, que toda la vida tenemos que ejercer, pero ¿qué quiere decir que nunca nos graduamos? O que nunca terminamos de aprender todo lo que necesitamos aprender para estar listos para ser pacientes. Correcto, correcto. Hermanos, de la escuela y de la clase de la paciencia, nadie en la tierra nunca se gradúa, pero todavía Dios te invita a que seas paciente. Con amor eterno te he amado. Por lo tanto te prolongué mi paciencia. Es lo que quiere decir. Te prolongué mi misericordia. ¿No te gustaría ser paciente con tu esposo? Con tus hijos, con tu esposa, con tu hermano, con tu papá que ya tiembla y se le caen las cosas. ¿No te gustaría ser paciente con los hermanos de la iglesia? Paciente. Paciente con los compañeros de trabajo. Paciente, 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 paciente. El libro de Job para mí es una materia que hay que llevar. Mi hermana Rosemary me dice que ella ha estado estudiando el libro de Job con su familia con mucha insistencia. Pero recuerda, de la paciencia nunca nos graduamos, así que más vale que la leamos, que leamos este libro todos los días. Capítulo 6, versículo 11. Dice aquí, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Por qué tengo que esperar todavía? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? El maestro de la paciencia, se le acabó la paciencia. Es que en esta escuela no nos graduamos. Te voy a decir una cosa. Escucha lo que voy a decirte. Dios le tomó 80 años enseñarle a Moisés paciencia. 80 años para servir al pueblo, ese pueblo incorregible, desesperadamente incrédulo, criticón, rebelde, contumaz, como dice la Biblia. Un pueblo tan terrible. Bueno, el Señor le llevó educar a Moisés con el asunto de la paciencia 80 años. Y no vas a creer que el hombre que tomó un curso de 80 años de escuela para aprender la famosa paciencia,
En el último momento de su vida salió reprobado por no pasar la materia de la paciencia, al no tener paciencia con la roca y en lugar de hablarle, la golpeó y perdió porque no pudo pasar la materia y se quedó de este lado del río. Y lloró. Que el Señor se molestó con él. Hermano, tú y yo necesitamos paciencia. Tú y yo necesitamos, ¿qué cosa dije? Paciencia, paciencia, paciencia. Necesitamos paciencia. Sí, tú, mi mejor amiga, mi mejor amigo, necesitamos paciencia. Sin paciencia, nunca podrás ser maduro. Sin paciencia, nunca podrás tener el carácter de Jesús. Y si no puedes tener el carácter de Jesús, nunca podrás guardar los mandamientos. Y si tú no puedes guardar los mandamientos, tú no vas a poder estar en la lista de aquellos que guardan. Aquí está la paciencia de los santos y los que guardan los mandamientos de Dios. No podrás estar en esa lista, porque los que están en esa lista son la gente paciente, paciente, querido. Y esto lleva tiempo. Esto lleva tiempo. Necesitamos aprender a tener paciencia. Yo te iba a leer acerca de a ver si lo encuentro. No era mi interés leer esta nota. Eso está aquí dice, fíjate aquí, oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación. Estoy leyendo 1:34 de Deuteronomio. Y Dios está molesto y cuando se enoja. No, pero Dios tendrá misericordia, querido. No tuvo misericordia de la tercera parte de los ángeles. No tuvo misericordia de Lucifer, que era muy querido en el cielo y muy amado por los ángeles. No tuvo misericordia de Adán y de Eva. No tuvo misericordia de Caín. No tuvo misericordia de toda la población antediluviana. Y tú y yo no somos la excepción. Así que, no, yo como el ladrón en la cruz, Dios... La misericordia, no, querido. Si tú no empiezas a trabajar en el programa de guardar los mandamientos, tú no vas a pasar la materia. Para poder guardar los mandamientos necesitas tener el carácter de Cristo Jesús. Para tener el carácter de Cristo necesitas tener paciencia. Y para tener paciencia necesitas esperar con sabiduría, con humildad y en silencio. Y para esperar necesitas conocer que la voluntad de Dios es lo mejor que te puede pasar. Necesitamos, mira, como ya te diste cuenta, un camino largo para llegar a Apocalipsis 14:12. Dice aquí, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, 1:34 de Deuteronomio, y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefón. Él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Y también contra mí, aquí está hablando Moisés, y también contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Estaba enojado. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él hará pasar a la gente. Y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín, vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá. Y entonces, y más acá dice,
puedo encontrar. Dice aquí, el capítulo 3, me parece. Dice aquí en el capítulo 3, versículo 23, para que veas que tú dices, no, es que a mí yo no me levanto temprano, yo no escucho Salomé a las 5 de la mañana, yo no ayuno, yo no leo mucho la Biblia, pero yo, por la misericordia del Señor, dice aquí, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza. Aquí Moisés está hablando con Dios y le quiere torcer el brazo a Dios para que le dé chance de entrar a la tierra prometida. Dice, oré a Jehová, le pedí en aquel tiempo, diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Se le quedó mirando con una carita de tristeza. Pase, yo te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y ese monte bello, el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto, cállate. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Hermanos, ¿sabes una cosa? ¿Sabes por qué no pasó? Tú dirás, porque era el plan llevárselo al cielo. No pasó por desobediente, por impaciente. No, pero si hubiera pasado no hubiera ido al cielo. No, hubiera pasado. Y además si hubiera ido al cielo. Por supuesto que sí, porque el plan de Dios es infinitamente incomprensible. Pero lo que más deseaba es ver el rostro del pueblo, de los niños, de las mujeres, de los jóvenes, cuando estuvieran del otro lado del río comiendo las frutas, las cosechas de aquellos campos tan pródigos, tan fructíferos. Y ¿te imaginas cuando alguien te dice mentiroso, 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 mentiroso? Pero finalmente cuando cruzas del otro lado y ven que realmente lo que decías no era mentira, sino que es verdad, tu corazón se llena de una emoción especial. Esa emoción la quería Moisés, pero Dios dijo, tú no vas a pasar. ¿Y sabes por qué? Porque Moisés, a pesar de los 80 años de clases de paciencia, reprobó al final. Y yo quiero desafiarte cariñosamente. Tú dirás, pues ¿quién se puede salvar? No, hermano. Se trata de tener el carácter de Cristo Jesús. Se trata de justificar a Dios delante. ¿Te acuerdas que te leía una cita del Literato de las Gentes? Que aquellos que no somos bondadosos, que no somos humildes, que no nos dejamos y entonces atacamos, en lugar de quedarnos tranquilos, en silencio, no somos la recompensa que Dios quiere dar al mundo, de que se pueden guardar los mandamientos de Dios y que se puede ser santo y que se puede ser paciente y que se puede tener un carácter como el de Él. Cuando nosotros no somos pacientes, cuando nosotros ofendemos a otra persona, lastimamos o simplemente somos impacientes, destruimos el plan de salvación, el plan de la cruz del Calvario. Queridos, déjame leerte un versículo. Déjame leerte un versículo que se encuentra en el libro de Salmos, en el capítulo 32. Fíjate que aquí la Biblia dice, Salmo 32,
versículo 8, necesitamos aprender a depender de Dios, a depender de Dios. Y dice aquí, en el Salmo 32, 8 y 9, te haré entender. Dios quiere que tú y yo seamos hombres que esperemos con paciencia, que esperemos con paciencia, que esperemos con paciencia. El pueblo de Israel lo que menos tenía era paciencia. A cada rato se estaba rebelando contra Moisés y contra Dios. ¿Para esto nos sacaste de Egipto? ¿Para matarnos a nosotros y a nuestras familias, a nuestros niños? ¿Para matarnos de hambre? Aquí no hay agua, aquí no hay nada. No podían esperar. Cada vez que tú esperas, Dios está trabajando una obra maravillosa que te sorprenderá con gran asombro para beneficio tuyo y de tu familia. Dice aquí el 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero entonces, como ya el Señor ya nos conoce, dice, pero no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Son impacientes, son duros, son... Queridos, necesitamos aprender a ser mansos, humildes, pacientes, para tener el carácter de Cristo Jesús y guardar sus mandamientos. Y al final de estos días, Él te presente a ti. Este hombre, esta mujer que está aquí, guarda mis mandamientos. Es parte del remanente. Y tiene una paciencia que Job y Moisés se quedan pequeñitos. Querido, Dios quiere enseñarte una lección de paciencia. Y si, como dije, uno nunca se gradúa de la paciencia, de la escuela de la paciencia, bueno, pues vamos a trabajar duro. ¿Qué te parece que hoy empecemos a practicar paciencia? Cuando tu esposa te dice, ¿podrías traer esos platos de la mesa? Tú te haces como que no oyes. Allí se enciende la chispa del pleito, de la impaciencia, del problema. No te oigas, no te quedes como que no oíste. Ayuda, colabora, trabaja, sirve. Quien lavó los pies de los discípulos no fue Pedro, no fue el discípulo amado, no, fue el Rey de Reyes, nuestro Creador, el Dios de dioses. Solo los grandes del universo llegan a desarrollar una experiencia como el carácter de Jesús, de Dios, con una paciencia y una capacidad de servicio tan especial. ¿No te gustaría practicar hoy? No lo vas a creer, yo estoy predicando este mensaje, pero mi esposa y yo hemos estado practicando por estos últimos días este asunto de la paciencia. Y quiero decirte que ha sido una bendición increíble, increíble. Yo no me imaginé que estaba tan lejos. Yo pensé que era un hombre paciente. Pero la verdad es que estamos muy lejos. Pero al tomar clases con Jesús, quiero que sepas que Él va a venir para ayudarnos, para enseñarnos, para orientarnos y para habilitarnos.
A veces nosotros pensamos que las cosas... ¿Cómo te sientes con Dios? No tienes dinero. Te da vergüenza ir a buscar comida al banco de comida. No tienes oportunidad de regresar a tu trabajo. Posiblemente tengas algún enfermo en la casa. El que te podía ayudar, tu hijo se fue de la casa porque ya se fastidió de que le pidan. Y te sientes mal con Dios. Estás mal, ya estás desesperado, estás impaciente y no sabes qué hacer. Le reclamas a Dios, Dios no responde, Dios parece que está cubierto con una muralla de acero, de bronce, no tiene oídos para ti, estás solo, estás sola, no hay respuesta para ti. Es que Dios está desarrollando en ti una virtud especial que se llama paciencia. Y junto con la paciencia, Él está desarrollando en ti algo que se llama el carácter perfecto de Cristo Jesús. En el libro de Génesis, en el capítulo 42, al pobre Jacob le está lloviendo en su milpa por todos lados. Capítulo 42, versículo 26, dice aquí, 42, 26, Génesis, a ver si estoy bien. Yo creo que anoté mal. Génesis 42, 26. Perdóname, aquí yo tengo anotado Génesis 42, 26. Un segundito. Perdón, estaba mal en el versículo. No es 42, 26, sino es 42, 36. Déjenme corregir aquí porque la verdad es que tengo unos lentes que ya no están enfocando bien y a veces escribo lo que no corresponde. Génesis 42, 36. Dice así 42, 26, 36. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece. Fíjate cuántos problemas estaba mencionando Jacob, cuántos problemas le agobiaban a su mente, a su corazón, el famoso Jacob. Entonces su padre Jacob dijo a sus hijos: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Ya no puedo más. Habéis dañado a mi familia, he perdido a José, he perdido a Simeón, y ahora ustedes quieren llevarse a lo único que me queda de Raquel. No. A veces parece que todos los males vienen sobre ti. Pero lo que Jacob no sabía es que las demoras de Dios son los medios que Dios usa para prepararnos para algo mejor. ¿Te acuerdas
de Romanos 8:28 dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Querido, Dios tiene un plan especial para ti. Déjame decirte algo. Dios está preparando algo muy especial para ti. Prepararnos para que tú puedas representarlo a Él en esta última época. No te sientas atormentado, no te sientas incómodo, no te sientas triste. Te voy a decir una cosa, pero tienes que entender que el proceso de Dios no es como el tuyo. Comida rápida, servicios rápidos, matrimonios rápidos. Perdón, ¿puedes repetir la frase que dijiste antes de prepararnos para que tú puedas representarlo en esta última época? Ok, no. No son las demoras de Dios, son los medios que Dios usa para prepararnos para algo mejor. Sí. Ok. Las demoras de Dios son los medios que Dios usa para prepararnos para algo mejor. Pero te voy a decir una cosa. Los planes de Dios para colmo de males son dilatados, son dilatados, son dilatados. Imagínate 400 años de cautiverio en Egipto. Eso es algo incomprensible y no le des vuelta. Por favor, no le des vuelta. Los planes de Dios son tardados, pero cuando viene la cosecha son increíblemente gloriosos, a menos que nosotros no hayamos aprendido nuestras lecciones. Déjame decirte una cosa, Dios quiere hacer una cosa maravillosa contigo en este día, hoy. Dios quiere hacer algo especial contigo. Déjame decirte esto. Esto es algo muy bonito. Ten paciencia. No tengan miedo. No lloren. ¿Creen ustedes en Dios? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy ahora a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y prepararé un lugar, voy a venir otra vez. Voy a tardar un poco y ustedes se van a desesperar y se van a afligir. Pero tengan paciencia. En lo que yo voy y preparo mansiones, ustedes vayan y prediquen este mensaje a otros y a la vez usen este tiempo para preparar un carácter como el mío para que yo los pueda exhibir delante de mi Padre por toda la eternidad. Y te voy a decir algo, yo voy a cerrar aquí. Querido, Dios puede hacer que un hongo brote de la noche a la mañana. Tú vas al patio, tú podaste, yo ayer podé mi patiecito, pero tú podaste conmigo tu patio, y tú sales hoy en la mañana, y vas a ver un hongo enorme que está allí. ¿Cómo en una noche brotó? Sí, eso se puede. Pero no se puede levantar un árbol de cedro de la noche a la mañana. No se puede levantar un árbol del roble, un encino, de la noche a la mañana. No se puede levantar un árbol de nueces, un nogal, de la noche a la mañana. Y tampoco se puede levantar un carácter como el de Cristo Jesús de la noche a la mañana. Así que más vale que empieces. El Señor dice, yo me voy a ir y voy a preparar lugar para vosotros.
Pero en lo que yo me voy y preparo lugar para vosotros, ustedes prediquen este evangelio a todo el mundo, enseñándoles que guarden todas estas cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en lo que ustedes trabajan y predican y se encuentran con persecución, con dificultades, con rechazos, con apedreamientos, yo les voy a dar la oportunidad de que sean probados y entonces desarrollen un carácter. En lo que yo preparo mansiones, ustedes desarrollen y preparen un carácter como el mío. En el libro de Juan, en el capítulo 2, Jesús es invitado a la cena, a las bodas de Caná. Su mamá está allí. Y entonces, la mamá, pues, como toda mamá, quiere exhibir a su hijo, pues, a su maravilloso hijo, que dicen que cuando era un niño, él agarró un pajarillo que se tropezó y cayó muerto y él lo levantó. Los animalitos se sentían felices con Jesús. Los vecinos, cuando Jesús cantaba, se sentían no solamente maravillados, sino aliviados de sus cargas. Era su canto y sus palabras eran como un bálsamo. ¿No te gustaría tener el carácter de ese muchacho llamado Jesús? Resulta que están en las bodas de Caná. Y dice aquí el capítulo 2, versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿y qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Sabes cuánto tiempo le llevó para su hora? 30 años. 30 años le llevó para su hora. Dios no tiene prisa contigo, pero tú debieras de tener prisa para que Dios esté contigo y vaya con el cincel y el martillo rompiendo aquellas cosas chuecas, feas, horribles, que afean nuestro carácter y nos impiden parecernos a Cristo Jesús y que también nos impedirán vivir nuestra vida delante de nuestro Padre Celestial. Yo creo que necesitamos que Él trabaje con nosotros. Fíjate bien, como decíamos el otro día acerca de la vid. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Pero a todo aquel que lleva fruto, lo podará. Le quita las partes que no convienen. Lo podará para que lleve más fruto. Y queridos, si Dios te está podando en este momento, es porque quiere desarrollar en ti, en ese proceso desagradable de espera, una paciencia como la de Jesús, como la del Cordero de Isaías 53. Él quiere desarrollar una experiencia de paciencia como la del hombre del Calvario. Él quiere desarrollar un carácter como el de Cristo Jesús. Él quiere desarrollar una experiencia tan especial. En el capítulo 11 de Juan, versículo 9, dice, respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. ¿De qué se está tratando aquí? Resulta que le dijeron, ¿ya qué vas? Ya murió, ya tiene 4 días. El tiempo tuyo no es el mismo de Dios y el tiempo de Dios no es el mismo de Jesús. No es el mismo. Absolutamente no es el mismo. Y yo quiero que sepas, querido, que Dios tiene un plan para ti, como el de Moisés. Le llevó tiempo, pero se lo llevó al cielo. Le llevó tiempo, pero fue un hombre que exaltó
al pueblo, que glorificó a Dios y que pudo subir a la montaña y recibir las 2 tablas de la ley en una forma que ningún otro hombre había hecho. Dice aquí en el capítulo 32, te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Ay, eres tan impaciente. Es que a mí me gusta que se hagan las cosas bien. Ese bien no viene de arriba, viene del diablo. Tu impaciencia inmediatamente revela que no viene de Dios, viene de Satanás. Queridos, en el libro de Isaías, el libro de Jeremías, en el capítulo 10, versículo 23, 10, 23, dice aquí la palabra: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Puedes repetir las 2 citas, por favor? Las 2 citas bíblicas, por favor. Las 2 citas bíblicas. Bueno, una fue Juan 2:4 y la otra fue Salmos 32, 8 y 9, y esta otra es Jeremías 10, 23. Conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Querido, dice aquí en Isaías, un texto que yo te he leído muchísimas veces: todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de la opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Y entonces dice acá: esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Aquellos que con humilde paciencia esperan y trabajan, desarrollando una experiencia de paciencia como la de Jesús, van a lograr una experiencia increíble. Apocalipsis 14, 12 dice: aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son? Los que tienen el carácter de Cristo Jesús. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos. Me gustaría leerte esto, porque algunos piensan que aquí está hablando del remanente y nada más, y nosotros pensamos que algunos que se salieron de la iglesia, o unos poquitos que están dentro de la iglesia, son el remanente. No son ni uno ni otro, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la paciencia de los santos y tienen el nombre de Dios y de Cristo Jesús en sus frentes. Te lo voy a leer. Es necesario que tú leas esto. Dice aquí, ¿de qué se trata? Porque a veces pensamos que, yo soy parte del remanente, yo soy parte de este grupo de los que guardan los mandamientos, porque nosotros guardamos los mandamientos. Tú no guardas los mandamientos. Job no guardaba los mandamientos de Dios, pero era hombre y reconoció: ¿sabes qué? Hice un pacto con mis ojos de no andarle viendo las caderas a una muchacha. Reconocía su realidad y reconocía su debilidad. Ese es un hombre que se vuelve a Dios para guardar sus mandamientos. Dice aquí en capítulo 14, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Aquí estás tú. Uno de estos eres tú. Estoy segurísimo. Dice aquí: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender aquel cántico, sino solo aquellos 144,000 que fueron redimidos dentro de la tierra, dentro de los de la tierra.
Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira. Estos son los de Apocalipsis 14:12, aunque te dé rabia. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y ahora pon atención, porque la Biblia cuando se escribió no tenía puntos, no tenía comas, no tenía dos puntos, no tenía punto y coma, no tenía paréntesis, no. Era una línea, seguía y seguía y seguía, no había y ahora aquí termina un capítulo y empieza, no. Esto corría, así que aquí dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y cuando yo estaba admirado viendo toda esta gloria de estos maravillosos hombres de Dios, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. El evangelio eterno es Cristo en la cruz del Calvario, dándole a cada hombre y mujer un carácter como el que acabamos de leer, que tengan el nombre de Jesús y de su Padre en su frente. En sus bocas no fallada mentira. Tú dirás, pero es que no hay ni uno. Bueno, te voy a decir una cosa. Dice la Biblia en Juan 4, Juan 5. Estos son... En Juan 4, en Apocalipsis 7, Juan 7, Apocalipsis 7 dice, ¿quiénes son estos? Estos son los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso es que no hay manchas. Dice aquí, en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y mientras Juan veía todo esto, en un acto sorprendente vio volar por el medio del cielo a otro ángel, porque aquí estaba un ángel, estaba describiendo la gloria del cielo. Vi volar por el medio del cielo a otro que tenía el evangelio, otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Y ya saben de quién se trata aquí. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y ustedes saben quién es la bestia, y recibe la marca en su frente o en su mano, y de paso, esto no es el COVID ni es el chi, es algo más, es el carácter de Dios o el carácter del enemigo. ¿Es el día de Dios o es el día del enemigo? Dice aquí el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Y yo quiero que sepas que muchos de nosotros, del pueblo de Dios, dice en Apocalipsis 17, que el Señor nos suplica, salid de en medio de ellos, pueblo mío, y para que no seáis participantes de sus plagas. Y dice, pero es que el problema es que las delicias de esta ramera son extraordinarias y atractivas, que el pueblo de Dios se fue al monte Peor, y allí se hizo y comió y bebió y bailó y gozó y se metieron con las mujeres. Y esta historia se va a repetir porque los deleites de Babilonia son increíbles. Por eso es que aquí dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Algunos de nosotros pensamos que solamente son los que guardan el domingo. No son solamente los que guardan el domingo, sino los que no guardan la ley de Dios, y entre ellos estamos muchos de nosotros. Dice aquí,
y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son estos? De Apocalipsis 14:1. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y querido, quiero decirte, no le temas a la muerte, témele a no guardar los mandamientos de Dios y no tener el carácter de Cristo Jesús. Entra a la escuela de Cristo Jesús para aprender en ese proceso de espera, paciente, dulce, cariñoso, que Él cariñosamente te dice: yo voy a preparar un lugar para ti, y en lo que yo preparo un lugar para ti, tú prepara un carácter como el mío, en tanto que predicas y llevas este mensaje de Apocalipsis 14 a todo el mundo. Muchas gracias, querido. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide. Nos vemos esta tarde a las 6. Gracias. Un abrazo, que Dios me los cuide. Nos vemos. No te vaya a pasar lo de Moisés. La clase de paciencia no se termina nunca. No sea que vayamos a fallar en el último momento. Gracias. Que Dios